Era favorita. De rana. Vea una rana. De tijera, vea, chica. Vea. Una rana de tijera. Una rana de tijera, vea. Una rana de tijera. Qué chiva. Sí. Sí. Yo traje ayer, sí se lo comió. Y no comió eso, frutas. Tiene frío. Señora Lupita. Vea. Dos igualitas. Qué chiva. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, padre. Igualmente. Gracias por estar presentes hoy en este segundo martes, en que hubo cambio de horario, de fecha. Dios los bendiga. Ya en pocos minutos vamos a estar empezando. Espero que la hayan pasado muy bien estos días. Gracias a Dios, bien. Gracias. ¿Quiénes habrán hecho la tarea de las citas que había que leer? Bastante bien. ¿Y usted qué tal? Sí. Walter debe estar algo trasnochado todavía. Qué raro. Desde el partido Walter viene trasnochado. Todavía no hay chivel diario. De sufrir. Hoy veo el de limón. Yo también. Vea, esta tita, bonita, vea cómo es gigante. Oh my God. Mi tijera favorita de pez, pero ¿cómo me voy a comprar tantas tijeras? Don Fernando se encuentra por allí. Para servirle, padre Claudio. Bueno, usted manda si empezamos. Bueno, el padre Salas ya está por ahí, ¿no? Se está conectando ya. Perfecto. Entonces, con el respeto Buenas de todos. noches, hermanos. Buenas noches. Morados. Con el respeto de todos, voy a silenciarlos. Perfecto. Está bien. Para comenzar. Ya está el padre Salas. Buenas noches, hermanos. Me toca hoy acompañarlos como moderador. Probablemente Hernán se conecte dentro de un ratito más adelante. De verdad, muchas gracias. Como decía el padre Claudio, muchas gracias por acompañarnos en este día martes, pienso que va a ser el primero de 16 martes que habíamos conversado. Y como dice el salmista, mirad qué bueno y hermoso es que los hermanos estemos juntos, creciendo en este caminar, en estas orientaciones que nos dan nuestros pastores de Latinoamérica y el Caribe, y con las exposiciones del padre Víctor Manuel Salas, por el cual también rogamos a Dios que le llene de mucha salud y mucha sabiduría para que siga compartiendo con todo el pueblo santo de Dios y a todos nuestros sacerdotes también. Antes de empezar con la oración inicial, favor a los que no se han anotado en el chat, hacerlo, poner el nombre y la parroquia. Así que les ruego anotarse en el chat. Fijar que todos tengan el micrófono apagado, y durante la reflexión, la capacitación, si alguno pues desea participar, pues abre el micrófono y dice su nombre y la parroquia a la que pertenece. O lo puede hacer también a través del chat alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacer. Pues los invito a orar.
Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de ser parte de estas capacitaciones, de estas analíticas, que nos ayudan a ver nuestro caminar eclesial y que a impulso de tu Santo Espíritu podamos ser fermento, sal y luz en nuestro ser y quehacer pastoral. Que nuestro testimonio como profetas de la vida contribuya con la misión que nos lleve a una mayor comunión, para que en sinodalidad y corresponsabilidad seamos focos que iluminan toda la vida y por ende todos nuestros ambientes. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy toca, bueno, el Padre sabrá, y vamos por el cuarto indicador. Padre Salas, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Como dice Hernán, estamos en sus manos. No se escucha. No se escucha. Padre Claudio. Hola. Adelante, Padre Salas. Ayuda. Bueno, ya. Ya. Perfecto. ¿Estamos bien? Estamos bien, Padre Salas. Muy bien, saludos a todos. Walter, gracias por esa bonita introducción, muy atinada. Mándeme la invitación a Movistar. Le pido a todos desactivar sus micrófonos. El micrófono, sí. Muchas gracias. Bueno, estamos, saludos a todos, al Padre Claudio, a cada uno de ustedes. Siempre me alegra mucho estar con ustedes. Yo espero este encuentro. Casi podríamos decir que es una analítica, dijo Walter. Por lo menos me siento como ustedes. Entonces, me alegro mucho. O sea, es un acto de efervescencia espiritual compartir estos momentos con ustedes. Las buenas intenciones de Walter y siempre me alegro muchísimo. Me alegro mucho. Estamos con los... Fernando, perdón. Tranquilo, Padre. Sí. Pero como que el querigma de la semilla y la acción pastoral es ayudarla a crecer, esa semilla. Todos hemos sembrado café o una planta. La semilla es el querigma. Y el tallo lo que es la comunidad de fe. Entonces, la acción pastoral es hacer crecer el tallo, que proviene del querigma. Eso es importante. La acción misionera sería sembrar otras semillas. Eso, comparación, es interesante. Sembrar otra semilla es la acción misionera. El problema es que hemos creído que todos son cristianos, porque los hemos bautizado, les hemos dado la confirmación o se han casado. No, eso no se puede suponer así. No estamos hablando de la acción misionera. En algún momento deberíamos de hablar de la acción misionera. Estamos hablando de cómo hacer crecer el árbol, las ramas, mantenerla sabia,
mantener el árbol frondoso. El árbol frondoso que vaya creciendo sería la iglesia. Entonces, y va creciendo a través, muy bien la filmina que puso Fernando, a través de los sacramentos, a través de la palabra y a través de la solidaridad. Esos tres elementos son indispensables. En filosofía dice ontológicamente. ¿Qué significa ontológicamente? Esencialmente los tres tienen el mismo valor. La solidaridad, la palabra y los sacramentos. Nada más que esos principios de la acción pastoral, de cómo crecer, hacer crecer la comunidad de fe, la iglesia, tiene que ser un acto reflexivo, pensado. Es un acto intencional. No puede ser un acto improvisado. Entonces, es lo que estamos hablando. Para que no sea un acto improvisado, sino que geste el resultado de una reflexión, es que vienen los principios. Los principios de la acción pastoral. Que la acción misionera es sembrar nuevas semillas para gestar nuevas comunidades de fe. Eso tiene que quedar muy claro y no me cansaré de repetirlo. Ahora estamos tratando de ver esos principios. Podemos ser en el Concilio Vaticano II, como lo trató el padre Sergio Hernández, puede ser en los, digamos, en los documentos de Puebla, Medellín, el Evangelii Nuntiandi. Pero escogimos Aparecida. Habría que entrar más al documento de Aparecida. Pero estamos como buscando los principios, o sea, los gérmenes, la vitamina. Un principio es como una vitamina que fundamenta la acción de la iglesia a nivel de sí misma. ¿Cómo crece la comunidad de fe? Crece haciéndose solidaria, todos los bautizados, reflexionando la palabra y viviendo los sacramentos. Por eso las comunidades eclesiales de base deberían de ser el motor de las parroquias, el motor de la diócesis. Entonces tenemos que ir gestando, Dios va regalando esas comunidades. Estamos ahora en el tercer indicador, que es formar los discípulos misioneros. Ya esos discípulos misioneros se llaman discípulos misioneros porque han recibido el querigma. No solo han recibido los sacramentos. Son dos cosas totalmente diferentes. Sus nietos han recibido el bautismo, pero puede ser que no han recibido el querigma. Vea qué contradicción. Puede ser que tu hijo haya recibido la confirmación, pero no ha recibido el querigma. Tiene que primero ser el querigma y luego el sacramento. Oírlo llevando a la par. Y el querigma es palabra, 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 palabra de Dios. Por eso las comunidades eclesiales de base son la plataforma para sembrar la fe. Entonces, luego ya, cuando se ha sembrado la semilla de la fe, cuando se siembra, entonces hay que, digamos, cuidar esa semilla. Eso es lo que llamamos acción pastoral. Y se cuida a través de la palabra, de los sacramentos y la solidaridad. Pero nada hacemos con
que esos discípulos misioneros que ya tienen conciencia de su pertenencia a la vida eclesial, se queden ahí con lo que recibieron. Ni un sacerdote. El sacerdote es un discípulo misionero, y la religiosa es una discípula misionera. El obispo es un discípulo misionero. El bautizado, que no, el ministro ordenado, es un discípulo misionero. Lo importante es el bautismo. El ministerio es importante. Es para gestar comunión. Pero no podemos quedarnos con lo que hemos recibido en el querigma. Es necesario la formación. O sea, adentrarnos en la didascalia, adentrarnos en el catecumenado. ¿Qué es el catecumenado? La profundización de la fe a través de la palabra, los sacramentos y la solidaridad. Entonces, la acción catecumenal es la formación, una parte de la formación, porque hay otros elementos. Esos discípulos misioneros que son ustedes, que soy yo, tenemos que hacer crecer la comunidad y la corresponsabilidad, como hacía Fernando ahí. Pero para ejercer esa función, yo tengo que formarme. Yo tengo que conocer los fundamentos y los principios, porque no es de cualquier manera. No es como se le ocurre al Papa. Es como se toma en la revelación, en el magisterio, en la tradición, en la historia. No es como se le ocurre al obispo, no es como se le ocurre al cura, no es como se le ocurre a un movimiento apostólico. No, es como está propuesto en la revelación, en el magisterio de la iglesia. Entonces, esa es la formación, ir a la revelación, ir a la palabra, ir al magisterio, que es la palabra del Papa o los obispos, que es importantísimo, e ir a la palabra de la tradición con mayúscula. Tradición, no tradiciones. La tradición es la manera como ha vivido la fe, la comunidad cristiana a través del tiempo. No es como se me ocurre. A mí se me ocurre que la evangelización es así. No, pero ¿a dónde toma usted eso? Es que yo creo que aquí se debe hacer esto y lo otro. Pero ¿de dónde saca usted eso? Cuando hablo de la formación de los discípulos misioneros, yo no estoy hablando de los no ordenados. Estoy hablando de todos los discípulos misioneros, ordenados o no ordenados. Porque se puede pensar que son esos 66 participantes. Posiblemente ningún sacerdote. No. Es todos aquellos discípulos misioneros. El discípulo misionero no solo es el bautizado, es el bautizado, pero con una conciencia de comunión, corresponsabilidad, participación y sinodalidad. Pero tiene que basarse entonces en la vida de la iglesia, en el magisterio, en la palabra, en la revelación. Entonces los agentes tienen que ser formados en Sagrada Escritura, en los dogmas, en el magisterio de la iglesia, en la doctrina social de la iglesia. Por eso el 276. El bautizado y cada sector de la vida y de la comunidad, porque estamos hablando de la acción pastoral, cómo hacer crecer a los discípulos misioneros que viven en comunidad, tiene que ser acompañado y formado. Por eso el padre Claudio y la comisión de el equipo de CEPS, acompañado y formado, están tratando de acompañar a través de esta acción y otras acciones.
tienen que ser acompañados. Este curso o esta reflexión, esta analítica, como dijo Fernando, era para apoyar a los consejos de pastoral. Ahí me encontré a alguien que dice, yo soy del consejo pastoral de tal parroquia y no nos han dicho nada. Pero bueno, está bien, no sabía. Por casualidad, posiblemente hoy está conectado, pero era para los consejos de pastoral, claro, porque son discípulos misioneros conscientes de su fe. Pero también los grupos apostólicos, habría que ver cuántos, no porque yo lo estoy dando, puede ser otra persona. Digamos, el facilitador, pues sí es importante porque es importante, claro. Pero lo importante va a ser que aquellos que buscan servirle a Dios no es desde su querer, sino desde el querer de la iglesia. Por eso cada sector tiene que ser acompañado. Ahí están los números correspondientes. Ya habíamos hablado que deben haber itinerarios de formación en la parroquia y en la diócesis, que no todos caminan al mismo ritmo, que toda la formación tiene que ser gradual, que hay que formar equipos permanentes de formación. Por ejemplo, en las comunidades eclesiales de base, tiene que haber un equipo permanente de formación que en las parroquias esté animando a los animadores, aunque sean 3. Necesitamos formación. Los sacerdotes necesitamos formación permanente. Las personas que trabajan en los grupos apostólicos necesitan formación permanente. Y es necesario pedagogías que podamos entender la historia, la vida, los hechos económicos, los hechos políticos. Una conciencia crítica de la realidad con ojos de fe. No somos políticos, pero tenemos la obligación de analizar lo que pasa en la sociedad. ¿Qué es lo que hacen los responsables de la organización política con nosotros? Por eso es la conciencia crítica. No solo que nos enseñen tradiciones, cómo se hace una procesión. Bueno, eso será importante, pero no es esencial. Y eso que a mí me gustan las procesiones y las imágenes y esa cosa. Pero esas pedagogías me tienen que dar criterios de análisis para entender cómo debe de ser el acompañamiento de los grupos, de los equipos, de la acción eclesial con respecto a lo que la iglesia piensa de sí misma. Cardenal Chuinis, en el proyecto del Concilio Vaticano II. Iglesia, ¿qué piensas de ti misma? Entonces, a partir de eso, la vida eclesial se encamina. Por eso es importante que los bautizados se formen. ¿Se formen para qué? Es el cuarto indicador. Y es para la transformación del mundo. Los cristianos no nos tenemos que permitir que, por ejemplo, los políticos nos metan en la sacristía. ¿Cómo es posible eso? Nosotros tenemos como cristianos conscientes de la fe una palabra que decir, pero no una palabra solo que decir, sino a través de la justicia, que bien nos lo plantea la doctrina social de la iglesia, transformar el mundo. Entonces, los bautizados tienen que ser capaces de llegar a las municipalidades como creyentes. Bueno, lo intermediario es el partido político, pero a veces puede más la línea de partido que la línea de los valores centrales de la fe. Esos 66 yo los quiero ver participando en política, pero no al lado de Figueres o de Fabricio o del otro o del PUPS, no, sino al lado de los valores esenciales de la fe. Porque la formación no es simplemente para aprender a hacer un canto
o que estos cantos sí se pueden cantar, o que esta gloria no se canta y este sí se canta. Pero eso es importante. Pero es importante también la lucha por la justicia, la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad religiosa, la lucha por defender la vida. Eso tenemos nosotros una palabra que decir. No podemos callar, no podemos silenciarnos. Tampoco podemos ser tontos útiles de los políticos. ¿Por qué? Porque la formación de los bautizados lo que se busca es transformar el mundo. Pues eso es lo que hemos visto. Que haya semillas del reino. Como cristianos. Digamos, ser novedosos en el mundo no es hacerme budista. Entonces ya la gran novedad es que ya no soy cristiano, soy budista. O hago una mezcla entre budismo, hinduismo, yoga, cristianismo y nueva era. No, eso es una mezcolanza. Soy cristiano creyente. Soy un hombre de fe, una mujer de fe. Soy discípulo misionero y me comprometo, como dice el 283 de Aparecida, a transformar el mundo, a transformar la iglesia, inclusive de dentro. Nos cuesta mucho la sinodalidad, la escucha. A veces uno puede, como sacerdote, decirle a la gente del Consejo Económico, vea que sinodalidad. Ustedes son, y eso lo dice el código, pero también, aquí el que mando soy yo. Si yo quiero, le hago caso, pero así no se hace. Somos corresponsables. Eso es cierto, eso es cierto. Cuando usted a un padre le diga que el Consejo Económico es consultivo, no está inventando, es cierto. Eso es cierto. Pero hay otros principios básicos que la sinodalidad la escucha. La escucha. El Papa Francisco en esto es su maestro. Entonces, lo primero que transformar el mundo es de la iglesia. Nuestra manera de convivir. Nuestra manera de escuchar. Nuestra manera de participar. Y no confrontar. No es un problema de confrontación. Que todos sean uno para que el mundo crea. No es un problema de confrontar. Es un problema de corresponsabilidad. Y ya la Christi Fideli Laici de Juan Pablo II dice que toda la acción evangelizadora es resultado del bautismo, que no es una concesión, sino una responsabilidad. Claro que debe ser en comunión. El quinto indicador, la adultez de la fe de los discípulos misioneros. Aquí hay un número que es muy importante, luego lo vamos a ver. Digamos, yo alcanzo la fe cuando crece el árbol, cuando el árbol va creciendo, cuando uno una vez ve una comunidad corresponsable. Imagínense en una comunidad de fe, puede ser una diaconía, una comunidad eclesial de base, y a mí me ha tocado últimamente ver eso, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer, ya no puedo. Es la persona que maneja el carro, lee la lectura, anda para arriba y para abajo pidiendo, y uno dice, está bien, es un discípulo misionero ansioso, es ministro de la Eucaristía, lee la palabra de Dios, y aquello le parece muy bonito. Yo le trabajo a la iglesia, sí, pero no gesta corresponsabilidad de sus hermanos. La adultez de la fe no es yo hacer las cosas o lo que me gusta a mí, es lo que quiere Jesucristo. Y esa es la adultez de la fe. No es lo que yo quiero. Claro que hay cosas, entonces, que uno tiene que tener discernimiento. Hay que discernir entre dos cosas buenas y la mejor.
Voy a escoger lo mejor. Es que yo quiero que sea así, que en esta comunidad eclesial se haga así porque yo pertenezco a este grupo o a esta comunidad. Sí, pero vamos a discernirlo. Para eso está el consejo pastoral. Diocesano, para eso está el obispo. Vamos a discernir. Y ahí es, la iglesia se rejuvenece. Que es un documento que yo presenté a la diócesis de Alajuela sobre los movimientos apostólicos. ¿Cuándo se alcanza la fe del discípulo misionero? O sea, cuando ya brota los tallos, va creciendo el árbol, la comunidad de fe se va creciendo y ya hay señales de que va a dar fruto. Ya hay unas pepitas, ya hay una flor. Ya huele como el café. Viene una lluvia, ya huele, hay una flor blanca. Y uno dice, ya brota el café, ya brota la semilla. Esa es la adultez de la fe. Hay que dar frutos. Imagínese usted una planta que se quede enana, que se quede pequeñita, o que no se le echa agua. Yo veo que un primo que siembra café tiene toda una estructura para anegar la siembra de café. La poda y cuida el árbol. Bueno, eso es lo que hacemos con la comunidad de fe. A veces hay que podarla, a veces hay que animarla, a veces hay que echarle un poco de abono. O como hacía un señor cuando un palo de limón no quería dar fruto, entonces le dije que le daba con unos cuchillazos, pues no con el filo, sino con, pues a veces hay que, digamos, presionar, porque no camina la comunidad. Se quedó nada más misa los domingos y lo más la hora santa. Hay que poner a ver qué pasa. Se está secando la savia, la raíz. Estamos muy digamos, en la zona de confort. Hay comunidades parroquiales, hay comunidades diaconales, hay comunidades que están en la zona de confort. Se contentaron con la reunión y el espíritu hace que el mismo se muere, que ese grupo se muera. No todo el grupo, porque está en la zona de confort. A veces hay grupos que se mueren, reviven porque vuelven a tener actividad. Hacen una actividad, entonces vuelven a tener gente. Pero no hemos visto que se murió, que hemos tenido 500 muertes atrás, o sea, han desaparecido 500. Hemos hecho actividades aparentemente de querigma, pero siempre habrá gente porque siempre hay actividad. Pero no creció la comunidad. Es mantener el grupo. Pero no analizamos los que se han perdido, los que se han quedado atrás. Y a veces frustrados, enojados. Eso será imposible, siempre habrá. Pero lo que quiero decir es que no nos contentemos. Igual va a ser la comunidad parroquial. Uno ve gente que viene y gente que va. Pero son discípulos misioneros, tienen adultez de la fe. Entonces, hay como un itinerario que son 6 pasos. Que son 6 pasos que el discípulo misionero tiene que recorrer. Tiene que recorrer desde la cuidar la tierra. Imaginen una tierra seca, toda resquebrajada, se siembra una semilla, pobre semilla, pobre semilla. Entonces, igual, o sea, hay que preparar la tierra, hay que preparar al ser humano, hay que entender lo que está le pasando. Usted se puede imaginar que en esta pandemia a alguien se le ocurre a construir un templo, pero ¿en qué cabeza? O a alguien se le ocurre
Habrá cosas que hay que hacer, habrá cosas y necesariamente la comunidad de fe tiene que colaborar. Pero ¿a quién se le va a ocurrir hacer ahora un templo de 1.000 millones? ¿A quién se le va a ocurrir? Si la gente está padeciendo necesidad, no hay trabajo, es de sentido común. Primer principio. Lo tenemos que discernir. Entonces, hay que preparar la tierra. Hay que entender la historia, la tierra. Hay que entender cómo está viviendo la familia. O sea, hay que tener síntesis, hay que tener razonamiento. No es el momento de exigir grandes sumas de dinero a la gente. No es el momento. Pero tampoco es el momento de estar con los brazos cruzados. Hay que buscar ayuditas. Y habrá gente que ayuda. Pero eso no va a ser lo esencial, aunque nunca ha sido lo esencial. Lo esencial es sembrar, preparar el terreno, sembrar las semillas. Pero nada hago yo con sembrar una semilla en buena tierra y nunca echarle agua, nunca echarle palabra, nunca ponerle sacramento, nunca, hasta que lo que está dentro de la semilla brote. Esa es la experiencia espiritual. Dentro de la semilla, por ejemplo, de la naranja, usted la abre y ahí hay algo denso. Todas las semillas tienen eso. La de zapote, unas más, otras menos, uno la abre y tiene como algo denso, nada más hay una cascarita, pero por dentro está la potencia. El cristiano también, es como una semilla, tiene una cáscara, pero a veces dura, pero por dentro está llena de espíritu, está llena de deseos de vida. Entonces, es cuando la semilla por dentro. Es que vean ustedes una semilla, abran una semilla con mucho cuidado, con mucho respeto. O vea usted un poquito, una papa. Usted le pone a una papa, brota, inmediatamente brota un ajo. Un ajo, como rápido va creciendo como un tallito, porque por dentro está la potencia. Igual es el ser humano, por dentro tiene una potencia, y el evangelizador lo que tiene que sacar es la potencia, solo la billetera, la potencia que lleva ese ser humano. Es lo que llamamos, el ser humano tiene que estar, tiene que encontrarse con la divinidad, con la trascendencia, con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tiene que seguirlo, tiene que amarlo, tiene que adorarlo. Tal vez Fernando decir que algunos silenciarlos. Ya lo silencié, padre. Ok, sí, gracias. Esos elementos, este es un itinerario para hacer crecer la comunidad de fe. Eso es del documento de Aparecida. Lograr la adultez de la fe. Y lograr la adultez de la fe no es comprometerme nada más con lo que a mí me gusta. A mí me gusta este movimiento, pues también me gusta. Pero ese movimiento es para que le ayude a usted a encontrar a Jesucristo. Y encontrado a Jesucristo, usted sigue a Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que sigue el movimiento, cualquiera como se llame. Y eso tiene, como cualquier cosa de este mundo, tiene un principio y un final. Yo recuerdo muchísimo a Siegfried Muck, que fue uno de los sacerdotes jesuitas que vinieron a ayudarnos en el proceso diocesano de pastoral, y algunos otros que vinieron a una analítica que es importante recordar, que nos hablaba muy claramente que nosotros suponemos que la fe ya está comunicada al creyente. Entonces lo pedimos que es necesario comunicarlo. Entonces hacen la confirmación, entonces le decimos, ahora comprométanse ustedes
en la transformación del mundo, dice el muchacho. Ya, yo lo que quería era confirmarlo. No se veía que la cosa era tan complicada. ¿Por qué? Porque le faltan los otros pasos. El encuentro con la divinidad, seguirlo como un acto consciente, amarlo, adorarlo, anunciarlo en ese sentido, y luego lo comunica, que es el discípulo misionero. Esos 68 personas o más que están ahí, que nos apasiona. ¿Por qué estamos reunidos aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque a mí me apasiona el reino, me apasiona la iglesia, me apasiona el evangelio. No quiero otra cosa más. ¿Para qué quiero otra cosa más? Lo que me apasiona, ¿a usted no le apasiona? Anunciar a Jesucristo, buscar caminos, cómo preparar el terreno para sembrar la semilla en los hijos, en los nietos, en el vecino. Pero no vamos a ceder. Pero tiene que haber un itinerario, y el documento de Aparecida, en ese quinto indicador o quinto principio, si usted quiere, dice, tiene que ser encontrado, tiene que ser el amor de Dios seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado. Entonces, ¿qué es lo que a veces pretendemos? Que un niño que se confirme, un joven que se confirme, he escuchado, no sé si será que en algunas partes de la historia y del mundo y de esta, imagine usted que confirman a los chiquitos a los 5 años, o a los 6 años, o a los 7 años, o a los 10 años. Usted se puede imaginar, pues ya lo perdemos de los 10 años hasta el día que se mueren. Por lo menos la confirmación a los 15 años agarramos a los chiquillos, pero esos chiquillos ni se han encontrado con el Señor, ni lo siguen. Puede ser que lo amen, lo respetan, medio lo adoran, y menos lo van a anunciar y menos lo van a comunicar. ¿Por qué? Pero no es culpa de ellos. Es porque la acción eclesial adentra, o sea, al interior de la vida parroquial, de la vida diocesana, de la vida de la diaconía o la vida de la pequeña comunidad, está fallando. Está fallando porque no se ha preparado la tierra, no se ha puesto la semilla, y hay diferentes semillas como hay diferentes terrenos. Así va a ser la producción, porque nos formamos para transformar el mundo. En todos los niveles, no adentra, no solo en la participación. ¡Ay, qué bonito! Entonces, ahora soy tal cosa, soy el presidente de tal cosa. Eso me parece que eso no tiene ninguna importancia. No tiene nada que ver. Soy el coordinador. Bueno, sí, es un servicio, pero no se las tire mucho porque eso es un servicio. Lo importante va a ser, soy bautizado, corresponsable, participo en la vida de la iglesia, donde quiera que estoy, como economista, como campesino, como agricultor, como ama de casa, como estudiante, como universitario. Y a veces hay que pelear la fe. Yo cuando estudiaba en la universidad había un viejo estúpido que siempre atacaba, pero era sacerdote, y yo decía, Dios mío, pero había que estar callado, pero en una vez la tiraba, ¿verdad? Porque tiene el poder de la nota. Un día me lo encontré porque ya era formador yo en el seminario, estaban haciendo un trabajo en la municipalidad de Guadalupe y apareció ese tal profesor, psiquiatra. Entonces me tocó a la par, le dije yo, ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy alumno suyo. Y quiero decirle algo, ahora que usted no me puede calificar. Nunca le hice caso, porque siempre atacaba la fe. Nunca le hice caso. Ahora soy psicólogo, exalumno suyo, pero nunca le hizo caso. Porque uno tiene que pelear la fe. Pero no matar a la otra persona. Pero yo soy creyente. Estos son mis principios. Pero no mis ocurrencias, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el magisterio de la Iglesia Universal, lo que dicen mis obispos.
Esto es lo que yo creo, no lo que yo pienso. Lo que yo pienso es válido, pero si está en consonancia con el magisterio de la iglesia y la revelación. Porque yo formo parte de una comunidad de fe. Y por eso es que tengo que estar formándome. Es indispensable eso. Ese itinerario de Jesucristo tiene que ser encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado. Es todo el sentido que tiene preparar la tierra, poner la semilla, escoger la mejor semilla, también la peor. Algún fruto dará un ser humano. No podemos excluir a nadie. Lleva por dentro algo va a gestar, tal vez no va a lograr muchísimo, porque lo humano podría ser un obstáculo. Qué terrible, ¿verdad? Lo humano un obstáculo para encontrarse con la trascendencia. Pero ese itinerario es muy importante. El discípulo misionero, las comunidades, los sacerdotes, nosotros los bautizados no tenemos que tener ideas fijas sobre lo que debe ser la iglesia. Ya está planteado en Lumen Gentium. Por eso es lo que yo quería que ustedes escucharan al Padre Sergio. Ya está. Esa es la iglesia de Jesucristo, presente en Lumen Gentium, en la teología, y esa es la comunidad de fe que vamos a hacer crecer. No otra, esa. Que los padres conciliares pensar, pero tengo que tener capacidad de percibir las nuevas necesidades del mundo, de la historia, de la iglesia. La iglesia como comunidad de fe, no como institución. La iglesia como comunidad de fe, o sea, todos los bautizados, tenemos que tener la capacidad de repensar, relanzar con fidelidad, relanzar con fidelidad y audacia la misión. Vean los verbos, y los verbos son muy parecidos a los que usa el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Esto es mucho del pensamiento francisco, como Bergoglio, que ayudó a la redacción del documento de Aparecida. Repensar la iglesia, pero desde la Gaudium, desde la Lumen Gentium. Relanzar con fidelidad, audacia la misión. Repensar la misión. Repensar con fidelidad la misión. Relanzar la misión. No hacer siempre lo mismo, ni hacerlo otra cosa nueva por moda. No. Pero tiene que ser un acto reflexivo. ¿Cómo trabajar adolescentes hoy? No los adolescentes de 1980. Ustedes fueron adolescentes en el año 2000 antes de Jesucristo, antes de Jesús. ¿Cómo son los adolescentes hoy? No pueden pensarlos desde su historia personal. Es sobre la acción cultural de esos adolescentes. ¿Cómo pensar hoy? Pero yo tengo que ver cuáles son sus patrones de pensamiento, de conducta, de vínculos, de relaciones. No para hacerlos con él, sino para que haga como un zarandeo, que se quede con lo bueno y apostar por aportar lo que yo puedo aportar como creyente. Porque no todo lo que está hoy está bueno. ¿Qué es lo que piensa el PAC, por ejemplo? Ellos se enojan que uno los cuestione. ¿Pero cómo? Sí pueden hablar de la iglesia y uno no puede repensar ellos. ¿Pero qué les pasa? Ellos sí pueden decir porque tienen palabra y uno tiene que quedarse callado. No, así no es. Pero la iglesia como comunidad de fe tiene que repensar el acto pastoral. No es un acto de inventiva y de moda, es un acto de la conciencia, es un acto de la formación, es un acto reflexivo
Y a veces hay que detener un acto para asimilar. O sea, yo no me dejaría operar por una persona que apenas lleva una clase de cirugía en la universidad. ¿Usted se dejaría operar el hígado? Yo me dejaría operar por el doctor Bolaños, de ahí de que conoce, porque es un señor cardiólogo, porque tiene habilidad. ¿Cómo yo voy a tomar las riendas de la corresponsabilidad en la vida eclesial si no estoy, digamos, adiestrado? Pero hay que repensar. No podemos replegarnos. Vamos a asustarnos porque ahora salieron estas leyes morales. No nos vamos a replegar. Vamos a buscar cómo intervenir en la historia, cómo intervenir a los adolescentes, cómo intervenir a los jóvenes, pero no en reunioncitas pendejas, sino vamos a pensar esto como un acto del pensamiento. ¿Cómo llegamos a las subculturas juveniles, que son un montón? ¿Cómo llegamos a ellos? No llegamos, porque no los entendemos, pero no podemos replegarnos. No podemos atacarlos. Tenemos que analizar la cultura juvenil, la cultura adolescente. Tenemos que analizar el concepto de adulto. Tenemos que analizarlo. ¿Qué significa? Esa es la tierra, porque si no, estamos perdidos. Hay personas que piensan que el ser adulto ya por sí mismo, no, pues el ser adulto de hoy es diferente a 1980, 1970, 1960. Es diferente. Vamos a entender al ser humano, pero no lo vamos a replegar con miedo. El miedo nos paraliza. Entonces es necesario decir, creo del Evangelio. El Evangelio tiene capacidad de renovar a la sociedad y renovar a los seres humanos, renovar a la familia y revitalizar la vida del ser humano. No solo los políticos. Vean lo que está pasando en Colombia. Vean lo que está pasando en otros países. Una efervescencia social porque los políticos nos han hecho mal. O sea, los políticos nos han hecho mal. Y todavía, yo no sé, todavía hay cristianos que no quieren meterse en política. Y cuando se meten se hacen corruptos. No. El Evangelio nos da coraje. Es necesario renovar a la sociedad. Y el Evangelio tiene la capacidad de hacerlo, de revitalizar el mundo. Es necesario que los creyentes se sientan que hayan por todo el mundo. Decía Jesús antes de subir al cielo: vayan, ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Pero los creyentes tienen que convertirse, el creyente en discípulo misionero, porque no todo creyente es discípulo misionero responsable de su misión. Es necesario, entonces, parte de la responsabilidad del clero, parte de la responsabilidad de los obispos, parte, esto es del documento de Aparecida, es hacer de los bautizados protagonistas de transformar el mundo. Yo no sé qué le diga, pero a mí me encanta escuchar al doctor Bosa. Yo no sé si el doctor Bosa es creyente o no, pero se le nota un grado de humanidad extraordinario. Gracias que lo llevan a muchos lugares, doctor Bosa. Cuando ustedes da gusto escuchar, porque es protagonista en el área de la salud, de esa experiencia de fe que no choca con la ciencia, que no choca con la política, que no choca con la economía.
Pero si yo abandono los principios cristianos para asumir una posición económica neoliberal, donde nada más se buscan los intereses de los más ricos, ahí hay un problema del creyente. No ha sido formado, no tiene una convicción. Necesitamos bautizados economistas, políticos. ¿De qué son confesionales? Pues somos confesionales. Pero el evangelio es la luz y la fuerza que tiene que transformar el mundo, Costa Rica y la sociedad. No se lo vamos a dejar a los ateos. Vamos a colaborar, pero le hemos dejado a una serie de personas que influyen en la construcción de las leyes, que son ateas, que son agnósticos, se enorgullecen de eso y se proponen como candidatos políticos, que son ateos, que no creen en Dios. Y luego nosotros, ¿qué? Estamos aquí como ¿qué? No, la comunidad de fe, los creyentes somos ciudadanos, no solo adintra de la comunidad católica. Ustedes quédense rezando el rosario. Pues yo rezo el rosario, pero también digo una palabra en la organización de esta comunidad, que es Costa Rica. Tengo una palabra y voy a participar, pero no me voy a quedar en la sacristía. Vamos a rezar la coronilla. Claro que voy a rezar la coronilla, pero no me van a hacer que me silencie, que me calle. Porque la doctrina social de la iglesia y la experiencia de fe de la iglesia que ha aportado a la salud y a la educación de este país, nadie lo puede silenciar. Porque mucho de la salud la inició la iglesia católica. Mucho de lo que es la educación contribuyó la iglesia católica. Y muchas de las cosas sociales fue iniciado por la iglesia católica. Para ayudar a la sociedad, pero se lo quiere como que borrar del mapa. La iglesia son un reguero de curas conservadores y retrógrados. No, señor, así no es. Tenemos que hacer los creyentes protagonistas de una historia que es según el plan de Dios, no según el plan de los políticos, sino según el plan de Dios. Pero eso hay que tener enaguas y pantalones para poder tomar la palabra en este momento de la historia. Entonces, para eso se necesita, como dice el documento de Aparecida, una opción decidida por la nueva evangelización. Claro que a veces yo creo que es reevangelización. Hay que reevangelizar las comunidades parroquiales, porque estamos muy en la zona de confort. Solo la gran preocupación ahora es que los chiquitos no pueden ir al catecismo. Pues irán en un momento. Sino buscar caminos en este momento de pandemia, que es lo que podemos nosotros evangelizar. No solo celebrar misas por Facebook Live como la gran novedad, sino buscar caminos en ese momento de adversidad, como lo buscaron los cristianos en el momento del comunismo, donde era prohibido celebrar la Eucaristía y no mataron la fe en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Sino buscar creativamente, pero con reflexión y un acto consciente, cómo animar la fe. ¿Cómo empezó la vida cristiana en la familia? Entonces vamos a fortalecer que la familia se comprometa, de por sí está las 24 horas en casa, en ser los primeros abanderados del el comunicar la fe. Vamos a apoyar a los padres de familia. Vamos a generar un proceso no solo de catequesis de adultos, no. Vamos a apoyar en la tarea misionera del papá y la mamá
de transmitir la fe. Vamos a ser creativos, pero hay que reflexionar. No solo preocuparnos porque ahora qué vamos a hacer con la catequesis, ahora qué vamos a hacer con la confirmación. Si estamos, no es el momento de andar en la calle, no es el momento de hacer una gran fiesta, no es el momento de, pero eso es nuestra responsabilidad. Un día esto pasé yo aquí por un lugar que se llama Barranca, y un mariachi, pero ¿qué es esa responsabilidad? O se tiran a la calle por un insignificante partido de fútbol, arriesgando la vida de los demás. O los jóvenes, ya tengo que hablar con los jóvenes porque no son los viejos, que se van a hacer una fiesta. A mí no me interesa que se van a hacer una fiesta, pero van a la casa. Pero ¿en qué cabeza está los adultos? Que lo primero que les interesa es la plata. Ahí hay cristianos. Ahí, ¿qué es lo que pasará ahí con esas personas? Entonces es necesaria una nueva evangelización que toque el corazón, que toque no la cáscara de la semilla, sino lo que está dentro, que lo toque, para que sea lo que está en la potencia de la semilla. La nueva evangelización nos va a obligar paulatinamente a buscar nuevos caminos, a buscar nuevas, pero hay que reflexionar, hay que discernir. Hay que caminar por camino seguro, hay que pensar, hay que leer Evangelium Gaudium, hay que volver a Aparecida, hay que hacer reflexión sobre el magisterio de la iglesia que nos da caminos, porque si yo me renuevo, yo soy profesor de matemáticas, me renuevo en las nuevas técnicas, si soy médico internista, si soy médico cardiólogo, van cada rato, van a simposios o a través de las redes sociales y buscan, igual el cristiano, porque muchos de nosotros nos quedamos con lo poquito que hemos recibido y estamos hablando de transmitir la fe. Para eso tenemos que estar en una constante acto de reflexión. Y el séptimo indicador es una opción radical por la conversión pastoral. Tiene que haber unos cambios necesarios, pero transformadores en el acto del pastoreo, de los pastores y los bautizados. Tiene que haber conversión pastoral. La conversión pastoral no es más que ponerse en dirección de lo que quiso Jesucristo, no lo que quiero yo como pastor o lo que quiero yo como bautizado no ordenado. La conversión pastoral es ir a las raíces. ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Cómo Jesús lo quiere? ¿Cómo Jesús lo ansía? ¿Cuál es el plan de Dios? No el plan de un grupesco, de un grupito o de unos 4. No, pero para eso es necesario. Ahí está la iglesia que nos ha enseñado, ahí está el Concilio Vaticano, ahí está Juan 23, es una cosa excepcional con respecto a la dignidad humana, la Pacem Terris, que debemos de leerlo todo sobre las diferentes, los diferentes derechos y deberes de los hombres de buena voluntad, dijo Juan 23 en la Pacem Terris, pero no la hemos leído. ¿Cómo vamos? Es como una persona que es especialista en huesos, pero se quedó con lo que aprendió hace 20 años. No puede porque hay nuevos conocimientos. Igual es en la fe. Hay nuevas oportunidades de abordaje que nos ilumina la comprensión del ser humano, de los individuos, de las personas, de los grupos. Es necesario la comprensión e integrarlo con la reflexión teológica pastoral, y eso es la conversión pastoral. O sea, es dejar nuestros gustos personales. Esto es lo que a mí me gusta. Bueno, está bien que le guste, y la iglesia es diversa. Pero es necesario entender si eso es esencial en la transmisión de la fe, en hacer crecer la semilla.
Eso es necesario reflexionarlo. Por eso la conversión pastoral es un elemento que es importante. Es el número 164 y 169. Convertir a la diócesis en un lugar privilegiado de conversión pastoral. Y la única manera es a través de la reflexión. Poner a toda la diócesis en dinamismo reflexivo, que no es solamente formativo. Lean, por favor, como tarea el 164 y 169. Es poner la diócesis en un dinamismo reflexivo y buscamos caminos. Yo he oído en otro momento en este foro, en esta comunidad reflexiva, que tenemos ideas muy buenas, que no son negativas. Es muy fácil ser negativo, no hay que ser muy inteligente. Es creativo pastoralmente, donde la comunión es un elemento central. La conversión pastoral necesariamente genera la espiritualidad de la comunión. Es necesario reformar nuestras parroquias y renovarlas. Es que están anquilosadas, repitiendo lo mismo, están llorando por el COVID. Están aterrorizadas, paralizadas, porque no se hacen las Eucaristías o porque el aforo bajó a 100. No, eso no es importante. Hay otros caminos. No vamos a vociferar porque nos quitan la posibilidad de congregar. Hay otras posibilidades. No van a matar. Es que ahora sí hay quienes defienden la fe. ¿Cómo? Se defiende la fe buscando caminos en medio de la adversidad, no peleando con todo mundo o sacando pecho con todo mundo. Es buscando caminos creativos. Hay oportunidad de reflexionar. Hay gente que tiene capacidad de pensar. La fe hay que pensarla para dinamizarla. La fe hay que reflexionarla para buscar unos caminos en una cultura que se volvió indiferente. Pero hay que reflexionar eso. El documento de Santo Domingo ya decía, toca todo y a todos. La conversión pastoral no solo toca a los bautizados no ordenados, toca a los ordenados. Hay un documento del Papa Francisco sobre la conversión de los obispos. Por algo será que dice eso. Por algo será. No es que todos los obispos tienen que ser convertidos o le vamos a decir al obispo convierte. No, está hablando de todos los obispos. Pero toca también a mí. Toca a los presbíteros, a la manera de vivir, a la manera de actuar, que no haya doble vida. Todo eso necesitamos nosotros de poner las barbas a remojar, pero usted también como padre de familia, como miembro de la sociedad, como profesor, como campesino. La conversión pastoral toca a todos y a todo. Y es la capacidad de recomenzar desde Cristo. Ese número 12 es importante que lo analicemos de Aparecida. Es la capacidad de recomenzar desde Cristo. Nosotros siempre tenemos que poder cambiar. Yo me he equivocado, pero voy a recomenzar desde Cristo. Ese concepto de conversión pastoral es muy importante. Vamos a dejar los rasgos de la conversión pastoral para la siguiente semana. Yo no sé si alguien quisiera, si hoy he estado hablando mucho, pero bueno, si Fernando abre, si alguien quiere decir algo, bienvenida a la hora, porque este día sí expuse bastante, pero es necesario escucharlos a ustedes. ¿Qué me dice Fernando o ya se fueron todos? Aquí estamos. De momento dicen que hay 68 participantes más los acompañantes, probablemente. Sí. Muy interesante, padre, muy interesante. No sé si alguno quisiera participar de lo que hemos estado conversando. Si no, bueno. Adelante, Oscar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Padre Salas y Fernando. Mi nombre es Oscar Quesada y es muy interesante, ¿verdad?
lo que yo digo es, deben hacer desde las familias, desde los hogares, desde los padres de familia, la conversión o el rasgo de la fe de las personas jóvenes, adolescentes o de los niños, pero con el ejemplo, ¿verdad? Ahora lo malo que estamos viviendo es, vayan a catequesis o vayan a la Eucaristía, mandan a los niños, mandan a los jóvenes y ellos no van. O en la casa no se da ningún tipo de fe, no se enseña ni siquiera a compartir la mesa, ¿verdad? Ni siquiera a rezar, a compartir la mesa juntos o compartir un rato como familia, los valores familiares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es importante que desde el seno de los padres nazca con el testimonio para enseñarle a esos jóvenes o a esos adolescentes de que vayan, para que después haya una conversión, una adultez en la fe y todo lo que pueda venir por parte de eso, ¿verdad? Gracias, Oscar, ¿verdad? Y Oscar de... Oscar, gracias porque usted ha dado en el clavo. Oscar, gracias. Porque no, los padres de familia han delegado, por ejemplo, en los sacramentos la responsabilidad de los catequistas. Los catequistas lo hacen muy bien. Pero este es el momento de las palabras dentro del hogar, en la pandemia. Si no pueden ir, la preocupación es vamos a dar a distancia. No, es el momento que los padres de familia pongan el huevo en la fe. Claro que nosotros le hemos hecho el juego. Hasta yo he tenido que meterme en ese juego porque yo cuando fui párroco del Roble de Punta Arenas, yo odiaba de que le dieran un librito para que firmaran la asistencia a misa y lo quité. Hoy me arrepiento porque al final entonces me echaron la culpa a mí de eso. Y ahora llego a Monteverde y hay que estar firmando asistencia a misa. Luego se termina la catequesis, pero ya veo yo que hay que hacerlo porque los papás han delegado y si no, en este momento en Monteverde se llenan las iglesias. Pero no porque los papás son responsables de la fe, sino porque hay que firmar. Entonces, gracias, porque esa es la salida. Oscar, muy bien. ¿Quién más tiene la palabra? ¿Me lo permite? Paula Rosales levantó la manita. Gracias. Escuchando la reflexión de hoy, comparto una preocupación que tengo. Yo hace año y medio más o menos regresé a mi parroquia de origen y cuando usted compartía, padre, en este aspecto de los cristianos, los católicos a nivel de política, cuando entran se vuelven corruptos, dijo usted. Pero me preocupa muchísimo, he notado en mi parroquia que como que en los grupos no hay posibilidad de hablar de política, no podemos expresar nada de política porque siempre se reacciona a la defensiva, siempre se reacciona, o normalmente, no voy a decir siempre, normalmente se reacciona a callar a la otra persona que manifestó o expresó algo que pueda tener un tono político, ¿verdad? En un momento en un grupo yo hice una intervención diciendo, pues tenemos libertad de expresión, podemos no solamente quedarnos en la persona a la que se está haciendo referencia, sino busquemos de qué manera, ¿verdad? Pero igualmente se me mandó a callar. Entonces me preocupa mucho eso, porque yo digo, bien, necesitamos una muy buena formación en nuestros laicos comprometidos, porque creo yo, me da la impresión como que no sabemos nosotros católicos de qué manera podemos formarnos para ser también ciudadanos responsables que podemos y debemos dar una palabra de cara a la política y que entre nosotros deberíamos de ayudarnos a ir haciendo una reflexión que nos ayude aún más a nuestro compromiso como ciudadanos, ¿verdad? Me ha sorprendido mucho este aspecto, no lo he conversado todavía con el párroco, pero es algo que voy notando en los chats, que es donde se ha ido viendo esto, ¿verdad? Alguien dice algo que tenga un mínimo de tinte político
y alguien lo manda a callar. Alguien tiene una reacción de que estos grupos no son para política, en estos grupos no se habla de esos temas, en estos grupos, y yo digo, caray, entonces, ¿dónde, cómo y cuándo, de qué manera nosotros como católicos, pero también como ciudadanos, no podemos olvidar eso, vamos a ayudarnos a hacer una reflexión recta de lo que vendría a ser política? Y me ha gustado mucho, pues, esta reflexión de hoy dentro de este punto que usted nos hacía reflexionar. Definitivamente necesitamos nosotros, no a nivel de polémica, sino a nivel de conciencia, saber dar una palabra como cristianos, pero también como ciudadanos. Gracias. ¿Cómo es la compañera? ¿Cómo que se llama? Paula. Paula, vea, usted está metida en las fauces del león, porque la formación política es uno de los elementos de la doctrina social de la iglesia, pero no de la vida de la iglesia. Entonces, aquí nada de política, aquí nada de deporte, aquí nada de... Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Claro que hay que hacerlo de una manera ordenada, pero lo que falta es el pensar qué es la política. Ahí lo podemos hacer, qué es la política y lo político. La política y lo político, esa diferenciación, pero claro, Paula, que usted no va a encontrar formación política en todo Costa Rica, porque la pastoral de Costa Rica es tradicional y conservadora. Entonces, los creyentes católicos, cuando llegan a la política, asumen la dirección de partido, porque no han tenido formación política. Cuando yo daba clases de teología pastoral, los muchachos decían, eso vamos a oírte en otro momento. Pero hay que formar a los regidores antes que lleguen a ser regidores. Y son creyentes. Pero Paula, usted está, pobre Paula, la van a callar todo mundo porque no hay formación política de lo político y de la política, y hay estructura, el CELAM, de la formación política, nada más que nuestra acción pastoral para los fieles, mal dicho de parte mía, no contiene eso, sino, digamos, cosas como que llamamos espirituales, como que la participación ciudadana en la corresponsabilidad de la organización social y económica fuera demoníaca. A usted la mandan a callar porque no hay formación política, pero tiene que haber formación política de nuestros, porque está contenido en la doctrina social de la iglesia. Por eso les mandaba a leer Pachin Terris. Pero es que ¿quién ha leído Pachin Terris? ¿Quién lo ha analizado? Y es de Juan 23 desde 1963. Está ahí 62-63. Gracias, Paula, pero es necesario, no negativamente, pero entrar en una formación. Eso le va a tocar a toda la parroquia, por eso hay que renovar la parroquia, hasta en esos temas. Bueno, le deseo bien, Paula. Gracias, hay que seguir luchando. La formación política es una obligación. Así es. Y un derecho. Buenas noches, padre. Sí. Mi nombre es Gonzalo, la orden suya, padre. Gracias. Padre, eso que estaba hablando el compañero Oscar ahora, hace un rato, sobre la situación en los hogares y todo esa que se ha hablado hoy, de que tenemos que buscar alternativas, expectativas. Todo esto a mí lo que me pone a pensar, desde que la pandemia inició en el año pasado, por ahí de marzo ahí, al principio pues la gente todavía no tenía como una conciencia clara que era lo que estaba sucediendo. Se hablaba mucho que la pandemia, que los contagios, que esto, que era peligrosa una cosa, que era peligrosa la otra. Ya como a mediados de año ya se tomó como más concientización cuando ya empezaron a dar todas esas normativas de trabajos en la casa,
de que los niños no podían asistir a la escuela, de que las personas no podían salir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese fue un momento muy apropiado para que nosotros como cristianos tomáramos conciencia. Bueno, si no tenemos que ir a trabajar, yo en eso, yo no tengo problema porque ya yo no trabajo, pero tomar ahí un poco de conciencia y buscar espacios para, como decía Oscar, para compartir más con las familias, para compartir más como padre, hijo, esposa, etcétera, y buscar alternativas para irnos formando y no estar sentados en un sillón viendo televisión o haciendo otras cosas que tal vez podíamos aprovecharlas mejor. Y toda esta formación que nos está dando usted sobre la importancia que hay de que los servidores o los bautizados, como usted dice, y es cierto, pues tenemos que estar en una perenne formación. Así como el ejemplo que puso sobre los médicos. Un médico no puede quedarse solo con lo que aprendió hace 20, 30 años. Tiene que ser un poco más creativo y más formativo. ¿Por qué? Porque hay nuevas técnicas, hay nuevas enfermedades que van saliendo, nuevos medicamentos ya se han actualizado más. Y bueno, yo por lo menos he tratado de ir haciendo eso, de ir estudiando un poco más ciertas cosas, seguir leyendo, actualizándome más, porque por lo que nos ha hablado usted en toda esta formación, si no lo hacemos, yo creo que estamos fritos en cuanto a ser buenos evangelizadores. Gracias, Gonzalo. Gracias, claro. Tenemos que aprovechar ese tiempo de que deberíamos de aprender de los que vivieron en las catacumbas. En este momento allá fue el Imperio Romano, luego el comunismo y ahora es la pandemia, de ponernos en una condición de catacumba, del lugar donde en el nicho afectivo de la familia, ahí está la responsabilidad de transmisión de la fe. Yo no sé si, Fernando, si concluimos aquí o qué hacemos. Yo agradezco, más bien hoy nos hemos pasado un poquito, pero no le di tanto la palabra, prometo la próxima semana, porque el tema lo ameritaba que hilara bien todos los elementos. Ahí están los números que deberían de leer, 164 al 169, 518 y el número 12 de Aparecida. Fernando, usted tiene la palabra, padre Claudio. Padre, ¿sí? No, me parece que sí, podríamos quedar hasta aquí. El padre Claudio me acaba de decir que se tenía que retirar. Bueno. Entonces antes de retirarnos, pedirle que nos dé la bendición, padre Víctor. Bueno, Manuel. nos vemos el martes, no aflojen, nos vemos Cristo el martes. no se bajó de la cruz. No, está muy bien eso. Bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Nos vemos padre. la próxima semana. Buenas Buenas noches. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén. Igual. Nos vemos la próxima semana. Que Dios lo No permite. aflojen, no aflojen. Gracias por todo, Quedan padre. invitados, gracias. Con mucho entusiasmo, con mucho. Hasta luego. Hasta luego, padre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas mucho. noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Igualmente, Fernando. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Igualmente, buenas noches para todos. Que Dios Buenas los bendiga. noches. Bueno, buenas noches.